CO1, perfil da narradora e gancho narradora presente, nome, Doña Amalia Idade, 85 anos, localiza o atual, un vilarejo sereno aos pés da Cordilleira dos Andes, na provincia de Mendoza, Argentina. Persona atual, unha senora de olar lúcido e os que cuidan de un pequeno vinedo orgnico. Súa rotina é marcada pelo ritmo do sol e da sesta es. Ela encontra propósito no cultivo das uvas, na produo de un vino artesanal que compartila comos vecinos, e na paz que o silencio da montana le oferece. O gancho a declara o chocante, durante anos, recei pela saúde dos meus filos. Mal sabia eu que eles rezaban todos os días pela mina morte. A promesa de supera o, entó, decidi atender ese preces deles, mas mina maneira, au morri para eles para que, finalmente, pudese viver para min. CO2, o conflito central o vilo, os filos, nome se profices, Ricardo, o máis velo, un advogado corporativo implacável de Buenos Aires, e Valeria, a caula, unha socialite que vive de aparências no bairro nobre de Recoleta. Dualidade para a sociedade portena, eramo exemplo de suceso e devo o filial, sempre presentes nos eventos de caridade ao lado da viúva. Na intimidade do suntuoso apartamento da familia, a preocupa o era o outral, a gesto do patrimio, a desvaloriza o de certos ativos, e a teimosia da o simplificar as finanas para unha transio máis fácil. Motiva o doentia, unha avareza sofisticada. LSN obviama como a fonte de seu conforto, mas como o último obstáculo burocrático para a pose definitiva dele. A vida dela era un inconveniente que adiaba seus planos de expanso financeira e social. A origen do trauma incidente incitante, unha queda en casa resultou en unha fratura de QADRIL e unha longa hospitaliza o para Doña Amalia. En unha tarde, acreditando que ela estaba sedada, Ricardo e Valeria discutirán ao lado de seu leito. A briga o era sobre seus cuidados, mas sobre a venda de unha casa de veraneio en Punta del Este. Valeria quería o dineiro para unha viaje a Europa, e Ricardo, para un investimento. A frieza con que planejaban o futuro, con ela presente, mas já apagada da EQAO, foi a revela o que quebrou seu corao. A joven protagonista, Amalia, antes do incidente, era unha muller que defiña súa identidade a través da familia. Após a morte prematura de seu marido, ela se tornou a administradora vigilante da fortuna e, acima de tudo, a protetora incansável de seus filos. Ela acreditaba que o luxo e as oportunidades que les daba eran unha forma de amor, sen perceber que os había ensinado a amar coisas, e pesoas. CO3. A jornada de fuga e reconstruou a figura do Salvador, Tipol, Sofia, unha joven fisioterapeuta responsável por súa rehabilitao, unha muller pragmática e decora o gigante, vinda do interior. Papel, Sofia o apenas curou o corpo de Amalia, mas tamén houbo a súa dor. Foi ela quen, ao ver a negligencia emocional dos filos, dice unha frase simples: Amalia, o que a senhora quer facer como o resto da súa vida? Esa pergunta directa acendeu a chama da rebelio e deu a Amalia a corajén para traar un plano de fuga. O ponto de virada, o clímax. O clímax foi unha obra prima de Discrio. Así que recuperou súa mobilidade, Amalia usou o pretexto de precisar de ar puro e se internou en unha clínica de repouso carísima nos arredores da cidade. De lá, como a ajuda de un novo advogado indicado por Sofia, ela orquestrou a venda de todos os seus bens. O golpe final foi a doa o anima de QAS e toda a súa fortuna para un fundo de bolsas de estudo para jóvens de bikes a renda da Patagnia. A reconstruo a o descendente, fuga e isolamento da clínica, ela simplesmente desapareceu. Deixou unha carta vaga para os filos, dicendo que iría viajar pelo mundo e que o quería ser contatada. Na realidade, comprou unha pequena propiedade en Mendoza, un lugar como QAL sempre sonou. Cura emocional e financeira, aprender a viver con pouco foi súa maior riqueza. Ora,
Trabalho físico no vinedo curo as feridas de sua alma. Ela encontrou mais alegria em uma colheita bem sucedida do que em cua ele cuere joia que já possuiu. Construo de novos laos. Seus novos laos foram forjados como a terra e como a comunidade local. Sofia se tornou sua amiga e confidente. A fila de alma que a visitaba e trazia notícias do mundo, reforando que a escola de la fora a correta. CO4. Resoluo e mensagem final justia e fechamento, a justia bello na forma de silencio e burocracia. QAND o Ricardo e Valeria finalmente se darán conta de que a MEN o Voltaria e tentarán tomar controle dos bens. Descobrirán que no había mais nada. O advogado que os contatou simplesmente apresentou os documentos de doao. NOV drama. Apenas a fría e implacável realidade de que suas ambies habían se transformado en po. Foram derrotados por sua propia soberba, deixados apenas con más dívidas de un estilo de vida que no podían mais sustentar. O presente pacífico, a imagem finale de Doña Amalia, ao entardecer, sentada na varanda de sua pequena casa, como uma taá de seu próprio vino na mo. Ela ola para as montanas, cujo cume está roxo pela luz do crepúsculo. O are puro, o silencio é preenchido pelo som do vento e sua alma está, pela primeira vez, en completa paz. A mensagem central, é possível que as maiores riquezas da vida só possam ser encontradas QAND o temos a coragem de abandonar tudo aquilo que acreditábamos ser valioso. El regreso al apartamento de la avenida Alvear no fue un consuelo, sino una bofetada de seda y mármol. Cada objeto, cada rincón de ese lugar que yo había llamado hogar durante 50 años, ahora me gritaba la verdad que había descubierto en el hospital. El aire mismo parecía enrarecido, cargado con el peso de susurros avaros y planes fríos. Caminé lentamente por el pasillo, mi andador metálico rompiendo el silencio opresivo. El lujo que me rodeaba, que yo misma había curado y mantenido con tanto esmero, ya no se sentía como un logro, sino como las paredes doradas de una jaula, una que yo había construido para mí misma con el oro de mi propia devoción ciega. Este no era mi hogar, era un escenario, y yo era la actriz principal de una obra que había terminado sin que me diera cuenta. Ahora, tras bambalinas, podía ver la realidad de la producción. Mis hijos no eran los coprotagonistas devotos, sino los productores impacientes, esperando a que la vieja estrella principal abandonara el escenario para poder desmontar el set y vender los accesorios. Cada pintura en la pared, cada alfombra persa bajo mis pies, se sentía como parte de un catálogo de subasta, y mi presencia era el único impedimento para que el martillo cayera y declarara todo vendido, incluido el último vestigio de mi memoria. Me detuve frente al estudio, el corazón de mis operaciones durante 30 años. Empujé la pesada puerta de roble y el olor familiar a cuero viejo y papel me envolvió. Mis ojos se posaron en el escritorio, una imponente pieza de caoba que mi difunto esposo, Alberto, había amado. Después de su muerte, se convirtió en mi trinchera. Fue allí donde dejé de ser simplemente Amalia, la esposa y madre, para convertirme en la administradora vigilante de una fortuna que amenazaba con disolverse en manos inexpertas. La superficie pulida reflejaba una versión distorsionada de mi rostro anciano, y en ese reflejo vi a la mujer que se había sacrificado por ellos. Recuerdo las noches interminables, sentada en ese mismo sillón de cuero, con balances y reportes de mercado esparcidos a mi alrededor. Mis amigas me invitaban a viajar, a unirse a clubes de lectura, a vivir la vida de una viuda adinerada, pero yo declinaba cada invitación. Tenía una misión más importante: proteger el futuro de Ricardo y Valeria. Aprendí sobre acciones, bonos y bienes raíces con la ferocidad de una leona que defiende a sus cachorros. El mundo de las finanzas, tan ajeno y masculino, se convirtió en mi dominio. No lo hice por poder o por ambición propia, lo hice por ellos, para que nunca les faltara nada. Cada éxito financiero,
Cada inversión astuta que multiplicaba nuestro patrimonio no era para mí un motivo de orgullo personal, sino un medio para un fin. El fin, la sonrisa de Valeria al recibir las llaves de su primer convertible, o la expresión arrogante pero satisfecha de Ricardo al graduarse de la mejor facultad de Derecho del país, un logro financiado por dividendos que yo había pasado noches en vela asegurando. Yo era la arquitecta invisible de sus vidas perfectas, la que trabajaba en la sombra para que ellos pudieran brillar bajo el sol. Creía que ese era mi deber, la máxima expresión de mi amor maternal. Ellos nunca preguntaron cómo se mantenía su estilo de vida. El dinero simplemente estaba allí, un río inagotable que fluía directamente a sus cuentas bancarias. Aceptaban los lujos como si fueran aire, un derecho de nacimiento que no requería gratitud ni reconocimiento. Mientras yo luchaba con abogados y asesores financieros, ellos luchaban por conseguir una invitación a la gala de la temporada o por decidir el destino de sus próximas vacaciones de verano. Nuestra comunicación se había reducido a eso: ellos pedían y yo proveía, un arreglo silencioso que confundí con una dinámica familiar saludable y que ahora veo como el origen de la enfermedad. Ahora, de pie en este estudio, la memoria de sus voces en el hospital regresaba con una crueldad insoportable. Es solo cuestión de tiempo. Mis décadas de esfuerzo, mi sacrificio silencioso, todo se reducía a una simple cuenta regresiva. No veían a la mujer que había renunciado a su propia vida para construir la de ellos. Veían un obstáculo, una firma pendiente en un documento de transferencia. El escritorio ya no parecía una fortaleza desde la cual los protegía, sino la lápida bajo la cual había enterrado mis propios sueños, mis propios deseos, mi propia identidad. El peso de esos años me aplastó. Me apoyé en el respaldo de una silla, sintiendo el cansancio no en mi cadera fracturada, sino en mi alma. ¿En qué momento me había perdido a mí misma tan completamente? Me había convertido en la madre de, la viuda de, la administradora de, todas etiquetas que me definían en relación con otros. Amalia, la mujer que amaba pintar acuarelas de los paisajes de Mendoza y que soñaba con tener un pequeño viñedo, había desaparecido hacía mucho tiempo, reemplazada por una máquina de generar y proteger riqueza para dos herederos ingratos. Salí del estudio y mi mirada se dirigió al gran salón, dominado por un piano de cola Bessendorfer, un monumento negro y brillante a la indiferencia. Lo compré para Valeria cuando tenía 15 años y juraba que quería ser concertista. Para pagarlo sin afectar las inversiones principales, vendí una colección de primeras ediciones de Borges que Alberto había tardado una vida en reunir. Recuerdo el dolor sordo al ver al anticuario llevarse esos tesoros, el olor a papel viejo y a historia, que abandonaba mi casa para siempre, pero luego sexta la alegría inicial de Valeria, y me convencí de que había valido la pena. La pasión de Valeria por el piano duró exactamente 6 meses. Pronto, fue reemplazada por la equitación, luego el tenis y finalmente, su verdadera vocación, la vida social. El piano se convirtió en un mueble caro, un lugar para poner retratos familiares y copas de champán durante las fiestas. Nunca más se sentó a tocar una sola nota. El sacrificio de los libros de su padre, de un pedazo de su historia, quedó allí, acumulando polvo bajo su tapa cerrada, un símbolo perfecto de cómo mis renuncias eran recibidas, con un entusiasmo efímero y un olvido permanente. Luego, mis ojos se desviaron hacia un espacio vacío en la pared junto a la chimenea. Durante años, allí colgó Atardecer en Uco, una pintura de un artista mendocino que Alberto me regaló en nuestro 20º aniversario. Era mi ventana a la paz, la promesa de un retiro tranquilo que la vida nos arrebató. Los tonos morados y anaranjados de las montañas al atardecer eran mi consuelo en los días más oscuros. Pero Ricardo necesitaba capital para inaugurar su propio bufete de abogados. Quería una oficina en Puerto Madero, con vistas al río y muebles de diseño, y yo, la eterna proveedora, descolgué mi Atardecer de la pared.
Lo vendí en una subasta privada a un coleccionista que, estoy segura, lo apreciaba menos que yo. El cheque que recibí fue sustancioso, pero el vacío que dejó en la pared y en mí corazón fue inmenso. Ricardo organizó una fiesta de inauguración espectacular. Me agradeció con un beso rápido en la mejilla antes de ir a saludar a un juez importante. Nunca supo, ni le importó, lo que había costado realmente su lujosa oficina. No se había dado cuenta del paisaje que yo había sacrificado por su ambición, y ahora todo encajaba con una claridad nauseabunda. Al vender pedazos de mi historia y de mi alma para financiar sus caprichos, les había enseñado una lección terrible, que todo tiene un precio de mercado. El amor, los recuerdos, la lealtad, todo podía ser liquidado si la oferta era lo suficientemente buena. Ellos simplemente estaban aplicando esa misma lógica de negocios a su última y más grande transacción. Mi vida era el activo final, y la casa de Punta del Este solo era uno de los muchos ítems en el inventario que estaban ansiosos por liquidar. No eran monstruos, eran, simplemente, el producto de mi propia creación. Los había criado en un mundo donde el valor se medía en pesos y estatus social, no en afecto o respeto. Les enseñé a amar las cosas, no a las personas. Les di todo lo que el dinero podía comprar, creyendo que eso era amor, pero en el proceso, los dejé en bancarrota emocional. Les privé de la oportunidad de aprender sobre el esfuerzo, el sacrificio y la gratitud, porque yo asumí toda esa carga por ellos, en silencio. El eco de sus voces en el hospital era el resultado directo de mis propias decisiones. La casa de Punta del Este no se puede devaluar más. Estaban hablando de la casa como hablaban de todo, un número en una hoja de cálculo. Yo misma les había enseñado a leer el mundo de esa manera. ¿Cómo podía culparlos por aplicar esa misma fría lógica a la mujer que representaba el control final sobre todas esas hojas de cálculo? La revelación fue amarga, una medicina que quemaba al bajar pero que traía una claridad innegable. La pena que sentía comenzó a transformarse. Debajo del dolor, una nueva sensación comenzó a burbujear, una brasa de ira fría y lúcida, una determinación tranquila. Ellos habían calculado mi valor y habían decidido que mi muerte era más rentable que mi vida. Habían hecho su movimiento en el tablero de ajedrez de la familia, viéndome como un peón que bloqueaba el camino de la reina. No sabían que este peón, que creían inmovilizado y a punto de ser capturado, acababa de aprender a moverse en una dirección completamente nueva. Mi reflejo en el cristal de un portarretratos me devolvió la mirada de una anciana frágil, pero por primera vez en mucho tiempo, vi algo más allá de la fragilidad. Vi una chispa, un fuego que se negaba a extinguirse. Les había dado mi juventud, mi energía, mi fortuna y mi amor incondicional, pero mi final, el último capítulo de mi historia, no sería escrito por ellos. Sería mío. Lo escribiría con la tinta de su propia traición, en las páginas de una nueva vida que ellos nunca podrían tocar. Mi mirada recorrió el apartamento una última vez, no con nostalgia, sino con el desapego de un tasador. Cada objeto era un recuerdo de un sacrificio, y cada sacrificio era un eslabón de la cadena que me había mantenido prisionera. Pero las cadenas solo funcionan si crees que no puedes romperlas, y yo acababa de darme cuenta de que tenía la llave en mi mano. Siempre la había tenido, simplemente había estado demasiado ocupada cuidando a mis carceleros como para darme cuenta. El plan comenzó a formarse en mi mente, no como una tormenta de venganza, sino como el amanecer tranquilo y metódico que había perdido de mi cuadro. Sería silencioso, elegante y, sobre todo, definitivo. No pelearía con ellos en su terreno, con gritos y acusaciones. No, les daría exactamente lo que querían, mi desaparición, pero lo haría de una manera que nunca podrían haber anticipado en sus cálculos más ambiciosos. Les daría un mundo sin mí, pero también un mundo sin nada de lo que creían que yo representaba, y en ese proceso, finalmente encontraría ese atardecer en las
Montañas de Mendoza, no en un lienzo colgado en una pared, sino en la vida real. Reclamaría el paisaje que había sacrificado, no solo el de la pintura, sino el mío propio. La mujer que amaba las acuarelas y soñaba con viñedos no estaba muerta después de todo, simplemente había estado esperando, dormida, bajo capas de deber y una devoción mal correspondida, a que el dolor fuera lo suficientemente grande como para finalmente despertarla. La calma que descendió sobre mí no fue de resignación, sino de una claridad absoluta y helada. De pie en mi dormitorio, el sol de la tarde filtrándose a través de las cortinas de seda, sentí que el peso de mis recuerdos dolorosos se asentaba dentro de mí, no como una carga que me aplastaba, sino como el lastre en la quilla de un barco, dándome una estabilidad que no había sentido en años. La tormenta de la pena había pasado, y en su estela dejó un silencio profundo, un lienzo en blanco sobre el cual podía pintar mi futuro. Ya no había lágrimas que derramar. La tristeza se había consumido a sí misma, dejando atrás el carbón duro y puro de la resolución. Mi mano, ahora firme, se extendió hacia la mesita de noche y tomó el portarretratos de plata que había estado allí por décadas. Era una fotografía de Alberto y yo en nuestra luna de miel, en Mendoza. Éramos jóvenes, llenos de una confianza en el futuro que bordeaba la arrogancia. Nuestras sonrisas eran genuinas, y detrás de nosotros, la silueta majestuosa de la cordillera de los Andes se erguía como una promesa de todo lo que construiríamos juntos. Sostuve la foto con delicadeza, el frío del metal contrastando con el calor de los recuerdos de una época en la que la palabra familia significaba refugio, no traición. Sosteniendo la imagen, tuve una conversación silenciosa con el hombre que había sido mi todo. Mira, Alberto, le susurré al silencio de la habitación, mira en lo que se han convertido nuestros hijos. Le pedí perdón por no haber visto antes el veneno de la codicia que crecía en sus corazones, por haber confundido su complacencia con felicidad, por haberles dado tanto que nunca aprendieron el valor de nada. Sentí que al confesárselo a él, estaba liberándome de la última pizca de culpa. No era mi fracaso, era su elección, y ahora, yo estaba a punto de hacer la mía, una que sabía que él habría entendido. Fue entonces, al mirar mi propio rostro en esa fotografía, el de una joven llena de sueños y de una fuerza que había olvidado poseer, que la decisión final se cristalizó. Esa mujer no habría tolerado ser tratada como un estorbo, como una nota al pie en la historia de su propia vida. Ellos me veían como una reliquia frágil, una anciana cuya única función era morir y legar. Estaban a punto de descubrir que hasta la porcelana más fina, cuando se rompe, tiene bordes más afilados que el acero. Creían que yo era débil. Estaban a punto de aprender la diferencia entre la debilidad y la paciencia. Coloqué el portarretratos de nuevo en su lugar, con un movimiento deliberado y preciso. El temblor en mis manos había desaparecido por completo, reemplazado por una energía serena que recorría mis venas. El plan, que antes era una nebulosa de ideas nacidas del dolor, ahora era una estructura sólida y clara en mi mente. Cada paso, cada movimiento, cada consecuencia, estaba calculado. Ya no era la víctima de su avaricia, la matriarca herida esperando el golpe de gracia. Me había convertido en la estratega de mi propia liberación, y el primer acto era desmantelar el reino que ellos creían que iban a heredar. Con una nueva determinación, me dirigí hacia el teléfono. Mis pasos, apoyados en el andador, ya no eran vacilantes, sino firmes, marcando el ritmo de una marcha silenciosa. No iba a llamar a nuestro abogado de toda la vida, un hombre demasiado entrelazado con Ricardo y el viejo mundo que estaba a punto de abandonar. No, sabía exactamente a quién necesitaba. La guerra no se gana utilizando las armas de tu enemigo ni luchando en su territorio, se
se gana cambiando por completo el campo de batalla, y yo estaba a punto de trasladar el mío a un lugar que mis hijos ni siquiera sabían que existía en el mapa. La primera llamada no fue a un abogado, sino a Sofía, la joven fisioterapeuta que había remendado mi cadera con manos firmes y una paciencia infinita. Sofía no solo había curado mi cuerpo, había sido la única persona que había escuchado el temblor en mi voz y lo había identificado no como fragilidad senil, sino como un dolor profundo. Era una mujer pragmática, de esas que no se dejan impresionar por los apellidos ni por el mármol de los vestíbulos. Sofía, le dije por teléfono, mi voz clara y sin vacilaciones, necesito tu ayuda, recomiéndame un abogado, no uno de los grandes bufetes de la ciudad. Quiero a alguien joven, con hambre, discreto y, sobre todo, sin miedo a las familias con nombres que pesan demasiado. Sofía no hizo preguntas innecesarias, simplemente procesó mi petición con su eficiencia característica y, al día siguiente, me dio un nombre, Inés Larrondo. Nos reunimos en una pequeña y discreta cafetería en el barrio de San Telmo, lejos del circuito habitual de mis hijos. Inés era todo lo que yo esperaba. Tenía una mirada inteligente y directa, y su traje no era de diseñador, sino de una funcionalidad elegante. Escuchó mi historia sin una pizca de juicio o sorpresa, como si escuchara relatos de traiciones familiares todos los días. Cuando terminé, me miró fijamente y esperó. No ofreció compasión, sino competencia, que era exactamente lo que yo necesitaba. Con una calma que me sorprendió a mí misma, le expuse mi objetivo final. Quiero desaparecer financieramente, licenciada, le dije, mi voz sonando firme en el murmullo del café. Quiero liquidar cada activo, cada propiedad, cada acción que esté a mi nombre. Quiero que, para todos los efectos legales y prácticos, la fortuna de la familia Solórzano se evapore. Quiero que cuando mis hijos finalmente decidan buscar lo que creen que les pertenece, no encuentren absolutamente nada más que el eco de su propia codicia. Inés asintió lentamente, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. Señora Amalia, respondió, creo que vamos a llevarnos muy bien. El primer paso de nuestro plan fue una obra de teatro. Convoqué a mis hijos a mi apartamento y, adoptando el papel de una anciana frágil y confundida, les anuncié mi decisión de internarme en Las Acacias, una de las clínicas de reposo más exclusivas y costosas de las afueras. Les dije que me sentía como una carga, que necesitaba cuidados constantes y que no quería arruinar sus vidas ocupadas. Fue una actuación digna de un premio. Utilicé sus propias percepciones de mí en su contra, dándoles la solución perfecta a su problema, envuelta en un paquete de lujo que apaciguaría cualquier posible culpa. La reacción de Ricardo y Valeria fue exactamente la que esperaba. Intercambiaron una mirada rápida, un destello de alivio y triunfo que intentaron ocultar tras máscaras de falsa preocupación. Pero mamá, de ninguna manera eres una carga, dijo Valeria, su voz goteando una sinceridad empalagosa. Pero si es lo que tú quieres para tu tranquilidad, por supuesto que te apoyaremos, añadió Ricardo, ya calculando mentalmente cómo este movimiento facilitaría su acceso al control de las finanzas. No opusieron resistencia, al contrario, se apresuraron a hacer los arreglos, ansiosos por instalarme en mi nueva y elegante prisión, sin saber que me estaban entregando la llave de mi libertad. Una vez instalada en la suite de Las Acacias, con sus vistas al jardín y su personal solícito, el verdadero trabajo comenzó. La clínica era mi coartada perfecta, un lugar por encima de toda sospecha. Mientras mis hijos informaban a su círculo social que su devota madre descansaba en el mejor lugar posible, yo convertí mi habitación en un centro de comando. Inés me visitaba regularmente, disfrazada de una sobrina lejana, con su maletín lleno no de flores, sino de documentos que requerían mi firma. Cada rúbrica era un golpe de martillo, el desmantelamiento silencioso y metódico de un imperio. Empezamos por lo más simbólico,
la casa de veraneo en Punta del Este, el origen de la conversación que lo había cambiado todo. Se vendió en una transacción privada y rápida a un inversor extranjero. El dinero no fue a ninguna de mis cuentas habituales, sino a una nueva cuenta de depósito en garantía controlada por Inés, un agujero negro financiero del que mis hijos no sabían nada. Sentí una justicia poética al deshacerme primero de aquella propiedad. Les estaba concediendo su deseo, pero el fruto de esa venta nunca llegaría a sus manos para financiar viajes a Europa o inversiones especulativas. Luego, procedimos con una precisión quirúrgica a través de mi cartera de inversiones, acciones de empresas líderes, bonos del Estado, fondos de inversión que mi viejo asesor consideraba intocables. Todo fue liquidado. Inés ejecutó las órdenes con una eficiencia implacable. Observaba los extractos bancarios viendo cómo las cifras millonarias se transformaban en liquidez, acumulándose en esa cuenta secreta. No sentía nostalgia ni apego. Esos números, que una vez representaron la seguridad y el futuro de mi familia, ahora eran simplemente munición para mi escapada final, herramientas para mi reconstrucción. El proceso fue extrañamente liberador. Durante décadas, me había preocupado por las fluctuaciones del mercado, por las crisis económicas, por proteger esa fortuna. Ahora, al destruirla voluntariamente, sentía que me quitaba un peso de encima. Cada venta era una cadena que se rompía. Estaba deshaciéndome no solo de la riqueza material, sino de la responsabilidad, de la carga de ser la guardiana de un tesoro que había corrompido a mis herederos. Estaba podando el árbol envenenado desde la raíz, asegurándome de que no quedara ni una sola rama de la que pudieran colgar sus ambiciones. Mis hijos me llamaban de vez en cuando. Sus conversaciones eran breves, superficiales. Me preguntaban si estaba cómoda, si las enfermeras me trataban bien. Nunca preguntaban por las finanzas. Daban por sentado que todo seguía como siempre, congelado, esperando su momento. Su arrogancia era mi mejor aliado. Estaban tan seguros de su futura herencia que nunca se les ocurrió verificar si la bóveda todavía contenía algo. ¿Por qué lo harían? En su mente, yo era una anciana senil en una clínica de reposo, incapaz de hacer nada más que esperar. El final, el golpe de gracia fue la venta del apartamento de la avenida Alvear, el hogar familiar, el símbolo de nuestro estatus, el escenario de innumerables recuerdos, tanto buenos como, ahora me daba cuenta, falsos. Inés encontró un comprador a través de una inmobiliaria internacional, un magnate tecnológico que buscaba una residencia icónica en Buenos Aires. Cuando firmé el boleto de compraventa, no sentí ni una punzada de tristeza. Miré la firma de Amalia Reyes de Solórzano en el papel y sentí que estaba firmando mi propia declaración de independencia. Mientras los fondos de la venta se unían al creciente capital en la cuenta de Inés, di la siguiente instrucción, la más importante. Ahora, el fideicomiso, le dije. Inés había preparado los documentos para la creación de un fondo de becas anónimo, el Fondo Amanecer Patagónico. Su propósito era financiar la educación universitaria completa de jóvenes de bajos recursos de las provincias del sur, jóvenes con el talento pero sin los medios, jóvenes que entendían el valor de una oportunidad porque nunca se les había regalado nada. Casi la totalidad de la fortuna, una cantidad que habría hecho llorar de éxtasis a mis hijos, fue transferida irrevocablemente a ese fideicomiso. El dinero que Ricardo quería para expandir su imperio legal y que Valeria anhelaba para financiar una vida de ocio perpetuo, ahora pagaría por libros de texto de ingeniería, matrículas de medicina y alojamiento para futuros maestros y científicos. La riqueza de los Solórzano, acumulada durante generaciones, se transformaría en educación para extraños, el único legado que ahora me importaba dejar. Dejé una pequeña porción para mí, lo suficiente para comprar una propiedad modesta y vivir sin lujos, pero sin preocupaciones, por el resto de mis días. No necesitaba más.
La verdadera riqueza que buscaba no se podía depositar en un banco, era el silencio de las montañas, el olor a tierra húmeda, la satisfacción de ver algo crecer por mi propio esfuerzo, era la paz, una paz que ninguna cantidad de dinero en el mundo podría haber comprado dentro de los muros dorados de mi vida anterior. Cuando Inés me confirmó que la última transferencia se había realizado, un sentimiento de ligereza me invadió. Estaba hecho. El imperio que mis hijos creían estar a punto de heredar se había desvanecido, convertido en polvo, un polvo fértil que el viento patagónico pronto esparciría en forma de futuros y oportunidades para cientos de jóvenes que, a diferencia de mis hijos, sin duda sabrían lo que significa la palabra gratitud y el verdadero valor de un regalo inesperado. Ahora solo quedaba un último paso, mi propia desaparición, dejar atrás a la señora Amalia, a la matriarca, a la viuda rica, dejar una carta y caminar hacia mi nueva vida sin mirar atrás. El plan había sido ejecutado a la perfección, la estrategia estaba completa, ahora comenzaba la libertad. Mis hijos pronto descubrirían que estaban rezando por la muerte de una mujer que, en realidad, ya se había ido, llevándose consigo todo lo que ellos realmente habían amado, no a ella, sino a su dinero. Pasaron 6 semanas desde que me marché de la clínica de reposo, dejando solo una nota vaga que hablaba de un viaje para reencontrarme a mí misma. 6 semanas en las que, imagino, la preocupación inicial de mis hijos, si es que alguna vez existió, dio paso a la irritación y, finalmente, a una impaciente conveniencia. Su madre se había vuelto una excéntrica viajera, una anécdota que contarían en sus círculos sociales. La encontré retratada en mi mente. La escena perfecta, Ricardo y Valeria sentados en una braserie de Recoleta, discutiendo sobre mi prolongada ausencia no como un misterio a resolver, sino como un obstáculo para sus planes inmediatos. Es ridículo, diría Valeria, moviendo su copa de vino blanco, reencontrarse a sí misma a los 85, ¿qué sigue? ¿Un retiro de yoga en la India? Debería volver y firmar los papeles para la subdivisión de la finca. El mercado inmobiliario no va a esperar a que encuentre su paz interior. Ricardo, siempre el pragmático, la calmaría con su lógica fría. Paciencia, Valeria. Legalmente, después de un tiempo, podemos solicitar una declaración de ausencia y tomar el control como administradores. En cierto modo, nos está haciendo un favor. Cuando vuelva, estará demasiado cansada para discutir. Mientras tanto, podemos empezar a planificar. Su arrogancia era un castillo construido sobre la arena de sus suposiciones. Suponían que yo era predecible, que mi mundo se limitaba a los confines que ellos me habían asignado. Suponían que mi amor por ellos era una debilidad incondicional, una palanca que siempre podrían usar a su favor. No se les ocurrió ni por un instante que la mujer a la que consideraban frágil y senil pudiera estar, en ese mismo momento, orquestando el colapso de su universo desde un pequeño pueblo al pie de los Andes. Estaban tan ocupados planeando cómo repartirse mi reino, que nunca se dieron cuenta de que la reina ya había abdicado y se había llevado las joyas de la corona con ella. El primer temblor que sacudió los cimientos de su confianza llegó en un sobrecolor marfil, con el sello de un bufete de abogados que no reconocían. Una citación formal para ambos, solicitando su presencia en una reunión de carácter urgente e inaplazable para discutir asuntos relacionados con el patrimonio de la señora Amalia Reyes de Solórzano. Imagino la llamada entre ellos. La confusión inicial, seguida de una rápida racionalización. Seguramente es un trámite nuevo que inició mamá antes de su viaje, especularía Ricardo. Vamos, firmamos lo que haya que firmar. Y listo. Acudieron a la cita no con aprensión, sino con la tediosa resignación de quienes deben cumplir con una formalidad burocrática. La oficina de Inés Larrondo no se parecía en nada al opulento despacho de su abogado de toda la vida. No había maderas oscuras ni retratos al óleo de fundadores. Era un espacio minimalista, de paredes blancas,
acero y cristal, con vistas a los tejados de la ciudad, un lugar que hablaba de eficiencia y de un presente implacable, no de un pasado venerable. Inés los recibió con una cortesía gélida, sin ofrecer café ni conversación trivial. Los invitó a sentarse frente a su escritorio, un bloque de cristal que parecía una mesa de operaciones, y sobre ella, una única carpeta de aspecto delgado y letal. «Gracias por venir», comenzó Inés, su voz tan pulcra como su entorno. «He sido contratada por su madre, la señora Amalia, para informarles de una serie de decisiones que ha tomado en las últimas semanas». La confusión en los rostros de mis hijos debió de ser palpable. Ricardo, como abogado, probablemente se irguió en su asiento, listo para asumir el control. «Entiendo», dijo. «¿Qué trámite necesita nuestra aprobación?» Inés lo miró directamente, sin parpadear. «Ninguno», respondió. «Esto no es una consulta, es una notificación. Su madre tiene plenas facultades mentales y legales. Todo está hecho». Inés abrió la carpeta y deslizó el primer documento sobre el cristal. «Para empezar, la propiedad de Punta del Este fue vendida hace 6 semanas». La mandíbula de Ricardo debió de tensarse. Valeria soltó una pequeña risa nerviosa. «¿Vendida? Mamá no vendería sin consultarnos. Es una propiedad familiar». Inés simplemente giró el documento para que pudieran ver mi firma, clara y firme, al pie de la página, junto al sello del notario. «¿Cómo pueden ver? La transacción es perfectamente legal». «La señora Amalia dio instrucciones muy precisas», explicó Inés con una calma exasperante. El pánico aún no había llegado, pero la semilla de la inquietud había sido plantada. «Está bien. Es excéntrico, pero es su derecho», concedió Ricardo, intentando mantener la compostura. Inés deslizó otro papel. «Asimismo, la totalidad de su cartera de acciones en la Bolsa de Buenos Aires y Nueva York ha sido liquidada. Todos los bonos han sido vendidos». Aquí, la fachada de Ricardo comenzó a resquebrajarse. «Eso es imposible. Hablamos de millones. Se necesita un análisis, una estrategia. No puede simplemente vender todo de golpe». Valeria lo miraba, su rostro pasando de la confusión a un miedo incipiente. «Su madre fue muy estratégica», continuó Inés, imperturbable. «Las ventas se ejecutaron de manera escalonada para no afectar al mercado. Todo el proceso fue supervisado por los mejores analistas». Ricardo se puso de pie, su voz subiendo de tono. «Esto es absurdo. Mi madre no entiende de estas cosas. Alguien la ha manipulado. Usted». Inés levantó una ceja. «Le aseguro, señor Solórzano, que su madre entiende mucho más de lo que usted le atribuye. De hecho, fue ella quien me instruyó sobre qué activos liquidar primero». Y entonces, Inés dejó caer la bomba final, la que haría temblar los cimientos mismos de su identidad. Finalmente, hace 3 semanas, se completó la venta del apartamento de la avenida Alvear. El silencio que siguió debió de ser atronador. El apartamento, su hogar de la infancia, el epicentro de su vida social, el símbolo de su estatus. Valeria soltó un sollozo ahogado. «¿El apartamento? ¿Nuestro hogar? No, no puede ser». Ricardo, pálido como el papel, se dejó caer de nuevo en la silla, completamente desarmado. La negación dio paso al terror puro. «¿Dónde está el dinero?», siseó Ricardo. La pregunta que realmente importaba, la única que había estado latiendo bajo toda su falsa indignación. «¿En qué banco está? ¿Lo transfirió a una cuenta en el extranjero?». Su mente de abogado buscaba desesperadamente un rastro que seguir, un activo que embargar, una estrategia para recuperar el control. Veía la fortuna no como perdida, sino simplemente como extraviada, esperando ser reclamada por sus legítimos herederos. La idea de que el dinero pudiera simplemente no existir para ellos era un concepto que su mente no podía procesar. Inés los observó por un momento, permitiéndoles marinar en su propia desesperación. Luego,
Sacó el último documento de la carpeta. No era un extracto bancario ni un contrato de venta. Era el acta de constitución de una fundación. El dinero, dijo lentamente, saboreando cada palabra, o, mejor dicho, la casi totalidad de la fortuna de su madre, ya no existe como tal. Fue donado, de manera anónima e irrevocable, al Fondo Amanecer Patagónico, un fideicomiso para becas universitarias. El golpe fue tan brutal y tan absoluto que los dejó sin aire. Les explicó los detalles, que el dinero financiaría las carreras de cientos de jóvenes sin recursos, que la donación era a perpetuidad, que no había ninguna cláusula de rescisión, no había nada que hacer, ni un solo juicio, ni una sola apelación podría traer de vuelta un centavo. La fortuna no había sido robada ni malversada, había sido regalada, entregada por su legítima dueña a completos extraños. La expresión de Ricardo debió de ser una mezcla de furia impotente y total aniquilación. Valeria, por su parte, simplemente lloraba, un llanto feo y desesperado de alguien a quien le acaban de arrebatar no un recuerdo, sino su futuro. Fue en ese momento de devastación total que Inés sacó de un cajón un único sobre blanco. Su madre les dejó esto, dijo, su tono volviéndose un poco más suave por primera vez. Lo colocó sobre la mesa de cristal, entre los dos hermanos rotos. Mi nombre, Amalia, estaba escrito en el reverso con mi propia caligrafía. Era mi monólogo, mi sentencia, mi última palabra, y sabía que, al leerla, cada sílaba sería como sal en sus heridas abiertas. Mi voz narrando la carta mientras ellos leen. Queridos Ricardo y Valeria, si están leyendo esto, significa que ya saben que las cosas han cambiado. Quiero que sepan que estoy bien, más que bien. Por primera vez en muchos años, estoy en paz, en un lugar que siempre sentí como mi verdadero hogar. He decidido empezar de nuevo, con muy poco, y he descubierto que la verdadera riqueza no reside en las posesiones, sino en la tranquilidad del alma. Pero les debía una explicación. Mi decisión no nació del capricho, sino de la claridad. Una claridad que encontré en el lugar más inesperado, mi cama de hospital. Mientras ustedes creían que yo dormía, yo estaba más despierta que nunca, despierta a la verdad de sus sentimientos, a la realidad de sus intenciones, despierta al hecho de que, para ustedes, yo ya no era una madre, sino una carga, un obstáculo burocrático en el camino hacia su herencia, un problema cuya única solución era mi desaparición. Escuché todo, escuché que era solo cuestión de tiempo, escuché que la casa de Punta del Este no se podía devaluar más, y en medio de mi dolor, me di cuenta de que, en cierto modo, tenían razón. El tiempo es precioso, y yo estaba perdiendo el mío, así que decidí usar el poco o mucho que me queda para vivir de verdad, y, al mismo tiempo, decidí concederles su deseo más profundo, liberarlos de la carga que yo representaba. Ahora son libres de mí. El dinero, que tanto anhelaban, el que consideraban suyo por derecho, ha sido destinado a personas que lo verán no como un derecho, sino como un milagro. Jóvenes que, a diferencia de ustedes, entienden el valor de una oportunidad porque nunca se les ha regalado nada. Espero que esa idea no les resulte demasiado dolorosa. Pensé que era la forma más justa de honrar el trabajo de su padre, transformando su legado de riqueza material en un legado de futuro y esperanza para otros. No les guardo rencor. La ira es una emoción pesada, y yo he decidido viajar ligera. Simplemente los veo como lo que son, el resultado de mis propios errores, de haberlos amado de la manera equivocada, dándoles todo excepto lo que realmente importaba. Les di un reino, pero olvidé enseñarles a ser reyes. Ahora, deben aprender a vivir como ciudadanos comunes. Quizás en esa sencillez encuentren un valor que el dinero nunca pudo darles. No intenten buscarme. La mujer que conocían ya no existe, ha muerto, tal como ustedes deseaban, pero en su lugar ha nacido otra, una mujer simple que disfruta del sol en su rostro y del vino que ella misma ayuda a cultivar.
Es una vida pequeña, pero es mía. Por primera vez, es completamente mía. Les deseo, no la felicidad, pues es un concepto que quizás no entiendan, pero sí la fuerza para enfrentar el futuro que ustedes mismos han forjado. Espero que, ahora que finalmente tienen lo que querían, un mundo sin mí y sin el peso de mi fortuna, encuentren lo que sea que estaban buscando. Quizás descubran que el vacío que sienten no se puede llenar con el contenido de una bóveda bancaria. Quizás no, de cualquier manera, ya no es mi preocupación. Esta no es una venganza, es mi jubilación, la jubilación de mi papel como su madre y su banquera. Adiós. Imagino la escena después de que terminaron de leer. El papel temblando en las manos de Ricardo, el llanto de Valeria ahora silencioso, un llanto de conmoción y vacío. Están derrotados, no por un enemigo poderoso, sino por la calma implacable de una anciana a la que subestimaron. No hay nada contra lo que luchar, no hay a quien demandar, solo queda la fría y desnuda verdad de su situación. Están solos y están en la ruina, fueron despojados de todo, no solo del dinero, sino también de su soberbia. El abogado, Ricardo, fue superado en su propio juego de estrategia legal. La socialité, Valeria, se quedó sin el escenario y sin el vestuario para su actuación. Fueron dejados con las deudas de un estilo de vida que ya no podían sostener y con el conocimiento aplastante de que su propia codicia había sido el instrumento de su caída. La sentencia había sido dictada y ejecutada, no en un tribunal de justicia, sino en la silenciosa oficina de una abogada desconocida. El juez no llevaba toga, sino un traje sastre, y el veredicto final no fue leído en voz alta, sino en la caligrafía elegante y serena de la mujer que les había dado la vida y que, para poder encontrar la suya, se las había quitado financieramente. El confrontamiento no fue una explosión, sino una implosión, un colapso silencioso de su mundo, provocado por el peso de su propia ingratitud. Mientras ellos se quedaban entre los escombros, yo ya estaba a cientos de kilómetros de distancia, observando cómo el sol comenzaba a ponerse detrás de las montañas, pintando el cielo con los mismos colores de aquel cuadro que una vez vendí por ellos. Pero esta vez, el paisaje era real, y era todo mío. Aquí, en Mendoza, el tiempo no corre, fluye, lo mido no por el tic-tac de un reloj, sino por el lento peregrinar del sol a través del cielo, proyectando sombras danzantes sobre mi pequeño viñedo. Mi casa es modesta, de adobe y madera, con un porche que mira directamente a la Concagua. El aire es puro y huele a tierra seca y a las hierbas que crecen silvestres en el jardín. Cada mañana, me despierto con el canto de los pájaros, no con el estruendo del tráfico de la ciudad. He cambiado el mármol frío por la calidez de la arcilla bajo mis pies, y el silencio ya no es opresivo, sino una sinfonía de paz. Esta tarde, Sofía está sentada conmigo en el porche. Se ha convertido en la hija que mi alma eligió, una presencia constante y reconfortante en mi nueva vida. Sostenemos en nuestras manos copas de mi propio vino, un Malbec artesanal, imperfecto y honesto, que sabe a sol y a esfuerzo. No hablamos de grandes cosas. Me cuenta de sus pacientes. Yo le hablo de la próxima poda de las vides. Nuestra amistad es como este paisaje, sólida, tranquila, sin necesidad de adornos. En sus ojos no veo el reflejo de una cuenta bancaria, sino el de un afecto genuino. He aprendido que la verdadera familia es aquella que uno construye, no necesariamente la que uno hereda. De manera casual, mientras observa las águilas que circulan en lo alto, Sofía menciona algo que escuchó de una colega en Buenos Aires, que el bufete de Ricardo tuvo que reducir su personal drásticamente y que Valeria fue vista vendiendo sus joyas en una tienda de antigüedades en San Telmo. Escucho las noticias como quien oye un reporte del clima de un país lejano. No hay placer en mi corazón, ni un atisbo de satisfacción vengativa. Sus vidas, sus luchas, sus caídas, ya no me pertenecen. Son extraños que llevan mi sangre,
protagonistas de una novela que cerré hace mucho tiempo y que no tengo ningún interés en volver a abrir. Miro mis manos, apoyadas en la barandilla de madera. Ya no son las manos suaves de una dama de sociedad, adornadas con anillos y cuidadas por manicuristas. Están surcadas de nuevas líneas, la piel curtida por el sol y con restos de tierra bajo las uñas. Son las manos de una trabajadora, de una agricultora, de una mujer que crea vida con su propio esfuerzo, y en ellas encuentro una belleza y una dignidad que ninguna joya de Cartier podría haberme dado jamás. Estas manos no firman cheques, plantan semillas, y en ese simple acto, he encontrado un propósito mucho más profundo que el de administrar una fortuna. Mucha gente llamaría a lo que hice una venganza, quizás lo fue en parte, pero con el tiempo, he llegado a entender que mi objetivo final no era castigarlos a ellos, sino salvarme a mí. No se trataba de su destrucción, sino de mi reconstrucción. La verdadera victoria no fue verlos caer, sino tenerme a mí misma de pie, firme, por primera vez en mi vida, sobre mi propio terreno, respirando mi propio aire. No demolí su mundo, simplemente dejé de ser el pilar que lo sostenía artificialmente, permitiendo que la gravedad de sus propias acciones finalmente hiciera su trabajo. Ahora entiendo el verdadero error que cometí como madre. Creí que mi deber era darles un mundo sin dificultades, y al hacerlo, les negué la oportunidad de desarrollar la fuerza para navegarlo. Les di riqueza, pero los dejé en la pobreza de espíritu. El mejor legado que un padre puede dejar no es un fideicomiso, sino las herramientas para construir una vida de significado. Y en eso, fracasé estrepitosamente. Quizás, solo quizás, al dejarlos sin nada, les di la única lección valiosa que jamás recibieron de mí, la lección de las consecuencias. Es una lección dura, y ahora deben aprenderla solos. El sol comienza su descenso final detrás de las cumbres andinas. El cielo se tiñe de tonos naranjas, rosas y violetas, una obra de arte efímera que supera con creces cualquier pintura que haya colgado en las paredes de mi antigua vida. Este es mi atardecer, el que nadie puede comprar ni vender. Siento una gratitud tan inmensa que me llena el pecho, una paz que es sólida, real, que puedo casi tocar. No he huido a este lugar, he regresado a la mujer que era antes de ser madre, antes de ser viuda, antes de ser millonaria. He vuelto a casa, a mí misma. Durante años, mis oraciones nocturnas eran para mis hijos. Ahora, ya no pido nada. En su lugar, agradezco por el sol que madura mis uvas, por la lluvia que nutre la tierra, por la fuerza en mi cuerpo para trabajarla y por la paz en mi espíritu para disfrutarla. Descubrí que las oraciones más poderosas no son las que piden, sino las que reconocen la abundancia que ya existe. Al elegir morir para ellos, para el mundo que ellos representaban, finalmente, y por primera vez a mis 85 años, aprendí a vivir plenamente para mí. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en el lugar de Amalia? ¿Crees que la verdadera justicia consiste en encontrar la propia paz? Deja tu opinión en los comentarios, me encantará leer tus reflexiones. Si esta historia te emocionó e inspiró, no olvides dejar tu me gusta para que YouTube se la muestre a más personas que quizás necesiten escuchar un mensaje de fortaleza como este. Y por supuesto, si eres nuevo o nueva por aquí, suscríbete al canal para no perderte los próximos relatos. Tu apoyo es lo que me permite seguir creando y compartiendo estas historias. Si lo sientes en tu corazón, considera usar el botón de super gracias para apoyar directamente el canal. Muchas gracias por tu tiempo y tu cariño. Ahora, te invito a hacer clic en el video que aparece en tu pantalla. Es otra historia de superación y valentía que estoy segura de que te llegará al corazón.